Se plantea el siguiente problema sobre procesos estocásticos. Dice así: si los procesos estocásticos X de t e Y de t son independientes y estacionarios en el sentido amplio, lo es el proceso Z que resulta de multiplicar X con Y. Y para eso tenemos que revisar siempre dos condiciones. La primera condición es si es que el valor esperado del proceso, que lo vamos a definir en este caso como mu z, es constante. Y la segunda condición es que la función de autocorrelación del proceso z, que a priori no sabemos si es estacionario en sentido amplio, por lo tanto tenemos que asumir de que es una función de dos variables, t1 y t2, se puede escribir como una función de autocorrelación que depende exclusivamente de la diferencia entre esos dos tiempos de observación. Ahora, ojo con esta segunda condición, porque así como está formulada, hay un pequeño abuso de notación. Entonces voy aquí a poner un pequeño comentario. Ojo, abuso de notación. Y el abuso de notación consiste en que acá definimos r sub z como una función de dos variables y aquí estamos reusando r sub z como una función de una sola variable. Entonces, si uno es matemáticamente riguroso o quiere serlo, entonces esto no habría que hacerlo. En nuestro caso, siempre y cuando tengamos claro de que existe ese abuso de notación, no es problema en usarlo. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, simplemente aplicamos las dos condiciones. Entonces, procediendo, tenemos el valor esperado de z en t es igual al valor esperado de x en t por y en t. Pregunta si esto es un valor esperado constante. Ahora, aquí hay un dato muy importante que dice que x y y son procesos independientes. Y en el momento en que son independientes, el valor esperado de este producto es el producto de los valores esperados. Esto es igual al valor esperado de x multiplicado por el valor esperado de y. Es decir, lo que hemos aplicado acá en este paso es independencia entre x de t e y de t. Bueno, esto aquí es el valor esperado de x. Podemos, si queremos, definirlo mu x. Esto es el valor esperado de y. Podemos, si queremos, definirlo como mu y. Pero, más importante, es que están diciendo que ambos procesos x e y son estacionarios en el sentido amplio. Y si son estacionarios en el sentido amplio, entonces una de las cosas que sabemos es que sus medias son constantes. Entonces esto es mu x constante y esto de aquí es mu y constante. Porque son procesos estocásticos estacionarios en el sentido amplio. Es decir, tenemos el producto de dos constantes, por lo tanto, esta también es constante. Implica el valor esperado de z del proceso z es igual a constante y por lo tanto se cumple la primera condición para estacionariedad en el sentido amplio, así que aquí podemos poner un check verde. La segunda condición, bueno, hay que formularla a partir de esto. No podemos a priori escribir RZ de esta forma porque no sabemos si es que se cumple la condición. Es decir, R, Z
en T1 y T2 es el valor esperado de z en T1 por z en T2. Podemos reemplazar z por x, y, entonces esto es igual al valor esperado de x en T1, y en T1, x en T2, y en T2. Podemos reordenar términos. Queda el valor esperado de x en T1, x en T2, por y en T1, y en T2. Ahora, aplica exactamente lo mismo de nuevo. Si los x son independientes de los y, entonces este producto es independiente de este producto. Así que podemos directamente aplicar que esto es igual al valor esperado de x en T1, x en T2, por el valor esperado de y en T1, y en T2. Y aquí nuevamente estamos usando la propiedad de independencia. Ahora, estos valores esperados acá los conocemos. Estos valores esperados son los valores esperados en las funciones de autocorrelación de x, y es x en T1 menos T2. ¿Por qué? Porque aquí se ha dicho que son estacionarios en el sentido amplio, por lo tanto, tanto para x como para y vale que las funciones de autocorrelación son función solamente de la diferencia de los instantes de observación. Entonces aquí también tenemos que esto es igual a ry de T1 menos T2. Y sea cual fuera la forma que toma esta función y la forma que toma esta función, el producto de ellas depende solamente de T1 menos T2. Por lo tanto, esto acá es RZ, puede ser escrito como RZ de T1 menos T2. Y con eso se cumple la segunda condición que la hemos formulado acá, así que podemos poner acá un check verde también, y la respuesta entonces es sí, el proceso Z, sí, el proceso Z es estacionario en el sentido amplio. Y con eso hemos visto varias cosas. Hemos visto, uno, cómo trabajar con valores esperados, reconocer las independencias entre distintas variables. Hemos visto cuándo se aplica esta notación y cuándo se puede aplicar esta notación. Hemos entendido cómo se aplica la condición de estacionariedad en el sentido amplio a los procesos de origen. Y finalmente también aclaramos un aspecto de nomenclatura que es importante tener claro.